anime comienza contándonos acerca de los demonios y cómo el infierno carecía de un rey demonio, pues este había dejado su trono vacío y todos se preguntaban quién sería el próximo rey demonio. Mientras vemos que en el mundo humano conocemos a Iruma, un chico de 14 años que vive trabajando porque sus padres solo quieren que su hijo trabaje para ellos y así vivir tranquilos. En ese momento, mientras trabajaba, ocurrió un accidente y parecía que iba a morir, hasta que de la nada todo se detuvo, y es en ese momento que se dio cuenta de que estaba siendo secuestrado por un demonio, y la razón era que sus padres lo habían vendido al demonio Sullivan. Iruma pensaba que moriría, pero no fue así, pues Sullivan lo llevó consigo para que sea su nieto, ya que siempre quiso uno, y después de tanto insistirle, Iruma aceptó. Se termina volviendo el nieto de Sullivan, y después de eso, Iruma fue consentido por él, en todos los sentidos. Y luego conocemos a Ópera, el mayordomo. Al día siguiente le dice a Iruma que asistirá a la escuela, pero el problema es que Iruma era un humano, y los demonios los consideran comida, así que Sullivan lo llena de perfume para cambiar su aroma, y así pasar desapercibido. Ya en la escuela, Iruma ve que hay muchos demonios diferentes, los cuales casi perciben su aroma humano, y es entonces que decide tener un perfil bajo, para así no ser comido. Pero en eso vemos que el director de la escuela es su abuelo, quien anuncia que su nieto estudiará en la escuela, además de entregar fotos de él. Vemos que inicia la ceremonia de ingreso, en la cual hablará Asmodeus, uno de los demonios más fuertes del infierno, pero Sullivan cambió de planes y pasó a Iruma, quien luego de decir un hechizo prohibido que le había dejado su abuelo, es retado a un duelo por Asmodeus, ya que se siente indignado de que le robaran su lugar. Algunos observan la pelea, en la cual As atacó con todo, pero Iruma, al haberle ocurrido tantas desgracias en su vida, esquivó todos los ataques. En eso, As casi lastima a un estudiante, pero Iruma lo detiene y gana el duelo. Al final, el abuelo lo felicitó y As se volvió su leal sirviente. Al día siguiente, vemos todo lo que Iruma come y después va a la escuela, donde le espera Asmodeus. Ambos se dirigen a hacer su primera clase de invocación de familiares, donde conocemos al profesor Kalego, el maestro más estricto de la escuela. Al llegar, ve a la cara a Iruma, pues no le gustaba que los alumnos llamen la atención, y más cuando es un familiar del director, pues no le gustaba la personalidad de este. En eso, los alumnos invocan a sus familiares con su sangre, hasta que llegue el turno de Iruma, pero al ser humano, la invocación no funcionaría. Pero a pesar de todo, terminó invocando a Kalego, volviéndolo su familiar, y para su desgracia, los familiares no pueden romper su contrato, así que Kalego tuvo que resignarse. Después, los alumnos deben conseguir sus libros, y al buscarlos, Iruma termina conociendo a Clara, una chica con la que nadie quiere estar por ser muy infantil, y a pesar de eso, Iruma se termina volviendo su amigo. Incluso después descubre que para todos, Clara es una chica fastidiosa, con un poder bastante útil de sacar cosas de sus bolsillos. Debido a eso, muchos chicos se aprovechaban de su inocencia y la manipulaban para tener cosas gratis, y debido a que Iruma vio cómo se aprovechaban de ella, decide ser un buen amigo, así que convivió con ella varios días a cambio de nada, hasta que una tarde, los chicos que le pedían cosas a Clara hablaban sobre de que Iruma solo estaba con ella por pena y la abandonaría pronto. Debido a eso, Clara le da muchas cosas a Iruma para que no la deje, pero Iruma le dice que será su amigo sin nada a cambio. Clara se alegra y les termina arrojando una máquina expendedora a los chicos que se aprovechaban de ella. Al día siguiente, antes de ver a qué clase pertenecerían, van a la cafetería, en la cual Iruma logró desmayar al chef por todo lo que era capaz de comer, además de un problema en la tiendita. Más tarde, Iruma proclamó a As y Clara como sus amigos, concepto que ellos no conocían, pero Iruma, al explicarlo, se pusieron muy felices. Al día siguiente, ven que los colocaron en la clase de inadaptados, en donde están los peores alumnos, y en el cual Kalego estaba a cargo. Entre los compañeros de Iruma se encuentra a Sabnok, quien dice ser el próximo rey demonio y que en su primer día atacó a un profesor. Ese día tendrían una prueba de reflejos, en la cual pasarán por un valle con plantas y bestias peligrosas. Además, ese valle tiene un camino peligroso, pero ese día estaba prohibido. Al iniciar la carrera, los alumnos se la pasan flojeando, robando y acosando, a excepción de As, Clara y Sabnok, el cual no obedece al profesor y va por el camino peligroso para demostrar que es el próximo rey demonio, pero fue atrapado por el fuerte viento. Por otra parte, Iruma, al no ser demonio, no puede volar y es atrapado por una bestia, la cual, al llegar a su nido, el bebé no podía comerlo porque tenía una pata lastimada. Iruma decide ayudarlo, así que se hace una herida para que vea lo que hará, cosa que funciona, pues la bestia obedece. Pero en eso, una gota de su sangre cae en la herida de la bestia, sanándola totalmente, demostrando que la sangre humana es efectiva en el inframundo. Mientras Sabnok
Sabnok estaba peleando con el guardián del Valle Asesino, pero este no tenía fuerza suficiente para derrotarlo, y cuando iban a aniquilarlo, llega Iruma con el polluelo, el cual era el hijo del guardián, quien al ver a su hijo sano le agradece por ayudarlo. En eso Sabnok quería atacarlo, pero Iruma le dice que no todo es fuerza, y es mejor usar la cabeza. En eso vemos que los alumnos esperaban a los 2 alumnos faltantes, y es en eso que llegan Sabnok e Iruma encima del guardián. Al final, vemos que la carrera era para darles rangos a los alumnos, pero cuando Iruma intenta recoger su medalla de rango, el búho le da un anillo, mejor conocido como el anillo de Salomón, el cual tiene una bestia que absorbe magia, la cual fue capaz de debilitar y aturdir a todos. En eso aparece Sullivan, quien lo alimenta con su poder, pues es el demonio más poderoso y uno de los favoritos a ser el rey demonio. En eso nos cuentan una leyenda sobre el que quien porte el anillo de Salomón será el próximo rey demonio. Luego vemos como Iruma asiste a una clase sobre plantas, donde la profesora les enseña a hacer florecer las plantas con el hechizo Quan Quan. Cada alumno usa el hechizo con su planta y llega el turno de Iruma, el cual pensó que no pasaría nada, pero gracias al anillo, el cual puede hacer hechizos, debido a que tiene el poder de Sullivan, logra hacerla florecer, pero su magia es demasiado fuerte y termina creando un árbol de cerezo, planta desconocida en el inframundo. El árbol es visto por toda la escuela, pero la presidenta del consejo estudiantil, Amery, la cual sospecha de que Iruma es un humano, y resulta que la familia de Amery se encarga de buscar humanos e infiltrados en el inframundo. Incluso tenían mangas recolectados, aunque no pudieran entender el japonés. Ahí vemos que Amery quiere entender los mangas, porque su favorito es el que tiene una escena donde los protas se conocen chocando entre sí, y ella quiere experimentarlo. Un rato después, Iruma termina chocando con ella, recreando la escena del manga, y esa, al ver que era Iruma, intenta capturarlo para su investigación, hasta que se le cae el manga. Iruma al verlo le dice que había leído ese manga y que también trabajó en él. Al final, Amery quiere que Iruma le traduzca, y más tarde esa le da su número para que le siga traduciendo su manga. A partir de ese momento, Iruma visitó a Amery para leerle los mangas. Por varios días fue así, hasta que los amigos de Iruma descubren que este se estaba viendo escondidas con la presidenta, además de que esta se terminó enamorando de Iruma y deshizo sus sospechas de que Iruma es un humano, mientras sus amigos están celosos de que la presidenta pase más tiempo con él, pero la más celosa era Clara, tanto que lo saca a jalones del salón. Luego estaba la clase de una maestra para aprender a seducir hombres y así asegurar a Iruma, pero el problema es que era demasiado inocente, pero eso no le importó y durante una semana intentó enamorar a Iruma. Al final no lo logra y piensa que la ve como un chico, pero luego él le dice que la ve como una hermanita a la cual proteger. Eso alegra a Clara, quien le dice que algún día se enamorará de ella. Al rato vemos que Iruma quiere subir de rango, así que Ash le menciona que la escuela realiza exámenes de ascenso para los alumnos que quieren mejorar su rango. La primera prueba era un juego de quemados, donde el ganador subiría el rango. Al inicio le parecía fácil, pero los demonios tenían demasiada fuerza, así que le pide ayuda a su abuelo, quien le enseña un hechizo para invocar un dragón a través de su anillo, pero Iruma quiere usar su fuerza. Aún así, su abuelo le ayudó, y varios días Opera le ayudó a entrenar, para al menos atrapar la pelota, y luego de muchos entrenamientos logró atraparla. El día de la competencia, a todos los alumnos los pusieron en equipos, e Iruma y Ash les tocó en equipos diferentes. Inicia la competencia y todos los alumnos utilizan sus ataques. Al rato, Iruma tomó la pelota, pero se olvidó cómo lanzar, así que Sabnok, al ver que se tardaba, se la terminó lanzando a Ash, quien la detuvo. Los alumnos fueron cayendo hasta que quedaron solamente Iruma y Ash, el cual quería dejarse ganar, pero vio que eso dejaría los esfuerzos de Iruma por los suelos, así que jugaría en serio. En eso llega el consejo para ver el duelo, y Ash utilizó toda su magia contra Iruma, pero este con mucho esfuerzo terminó ganando, ascendiendo a rango 2, y Amery lo termina felicitando y se siente feliz por él. Además vemos de que Iruma se está acostumbrando al inframundo. Todos regresan a sus clases normales y nos presentan al maestro Robin. Su primera clase es el combate de familiares, donde aprenderán a formar un lazo con su familiar, y como Iruma tiene como familiar a Kalego, lo tuvo que invocar por órdenes de Robin. Durante la tarde en la cual Kalego tuvo que convivir con Iruma, vemos que al rato los familiares de Ash y Sabnok se salieron de control, aunque él los detuvo fácilmente. Al final del día, Kalego se terminó vengando de Robin, dándole más trabajo. Al día siguiente inició el evento de los Batora. Después de clases, en el almuerzo, estos buscarían nuevos miembros. En eso vemos que la presidenta del consejo se acerca a Iruma, porque quiere que sea parte del consejo. Y es ahí que Iruma se entera de que ella era la presidenta del consejo estudiantil. Eso preocupa a Amery, pues piensa que le tiene miedo. Después, mientras Iruma buscaba un Batora, su anillo lo terminó llevando por toda la escuela, hasta que se tropezó
empezó con Kirio, un alumno de tercer año y presidente del Batora de Artefactos Mágicos, a quien los alumnos tratan irrespetuosamente por su bajo rango, y a pesar de ser un alumno de tercer año, Iruma se terminó identificando con él, porque él tampoco tiene mucho poder mágico. Un día visitó el Batora de Kirio, el cual es usado como almacén por otros estudiantes. En eso, Iruma empezó a tocar objetos similares a los de la Tierra, y arma una pieza importante para Kirio. Esto hace que la máquina funcione, la cual sirve para ayudar a estudiantes como él e Iruma con poco poder mágico. Iruma, al ver los objetivos de Kirio, decide unirse a su Batora, al igual que sus amigos. Por otro lado, Amerie estaba esperando a Iruma para que se uniera al consejo, pero como este se había unido al club de Kirio, todo su plan fracasó. Luego vemos como Sullivan estaba sobre una reunión con los demonios más poderosos, en la cual conocemos a Val, quien quiere regresar a los demonios a sus orígenes. Por otra parte, los 3 demonios más fuertes compiten para ver quién tiene el mejor nieto. En eso, Sullivan muestra a Iruma y sospecharon de él porque no se parecen. Luego aparece el padre de Amerie para arrestar a Sullivan por posible secuestro de un humano, mientras Iruma en la escuela se enteró de que el director fue arrestado. Eso llegó a oídos de los profesores, quienes solo se centraron en el festival, donde Iruma y Kirio, al escuchar sobre el evento, deciden mostrar lo que es capaz de hacer su Batora. En el salón vemos que tienen mucho en común, y por un momento Kirio habló del antiguo líder del Batora, al cual ve como un hermano mayor, y dice que harían algo grande que nadie olvidaría. Esto solo alegra a Iruma, pero la cara de Kirio muestra todo lo contrario. Al final decidieron hacer fuegos artificiales, un objeto extraño en el inframundo, y para hacerlos Iruma le pidió a Amerie el capítulo del festival del manga, y esta se alegra al saber que verá los fuegos artificiales en persona, así que se lo termina prestando, y durante una noche el grupo hizo varios experimentos, e incluso tuvieron una pelea de almohadas donde Kirio mostró su poder de crear barreras, que no puede usar por mucho tiempo debido a su nivel de magia. Más tarde, Kirio recibió una llamada de su superior, quien resulta ser Val, el responsable del encierro de Sullivan, todo para que la escuela quede desprotegida y sea destruida. Es entonces que descubrimos que Kirio es malvado. Una vez llegado el día del festival, todos prepararon sus Batoras para impresionar al público, y nuestro grupo terminaron sus fuegos artificiales, e Iruma se preguntaba dónde estaba Kirio, así que con ayuda de su anillo, encuentra una habitación secreta en la escuela, habitación que Kirio usaba como escondite para trabajar en el plan de destruir la escuela, pero este se excusa con Iruma diciéndole que tiene el sueño de un mundo donde los demonios no se dividan por rangos, un mundo de equidad, e Iruma al escucharlo le da su apoyo. Al iniciar el festival, todos los grupos abren sus Batoras, e Iruma acababa con los puestos de comida, pero en eso Clara enciende los fuegos artificiales, pero estos no explotan, ya que Kirio se los había llevado, pues planeaba usar la explosión para matar a todos y acabar con la escuela. Llegada la noche, ninguno logró encontrar a Kirio, y en eso este inicia su plan. Rodea la escuela con su barrera mágica, dejando a los alumnos atrapados y sin manera de comunicarse con el exterior. Eso mientras Sullivan era vigilado por el padre de Amerie. Vemos que los primeros en actuar fueron los alumnos del consejo estudiantil, investigando al posible culpable, mientras los maestros, junto al Batora de Megafonía, les dicen a todos que solo es un juego por parte de la escuela y que deben ir al centro de esta. En eso, Kalego revisó los archivos de los alumnos y encontró a Kirio, descubriendo que el poder de las barreras era suyo. Luego, cuando todos llegaron al centro, Amerie sospechó de que el que ocasionó todo eso quiere reunirlos en un solo lugar, lo cual era verdad, y parecía que lograría su cometido. En eso apareció Iruma, quien con ayuda de Ash y Clara sobrepasó las barreras para llegar al cuarto, pero al verlo ve a un Kirio diferente. A pesar de todo, Kirio no detuvo a Iruma, pues piensa que tiene su misma ideología, ya que Kirio de pequeño fue tachado de ser el más débil de su familia. A causa de ello, lo enviaron al jardín de recuperación, donde sufría bullying. Un día conoció a una niña que quería ser su amiga, pero debido a ello empezaron a molestarla. Kirio trató de ayudarla, pero no lo logró, y perdió a su única amiga. A partir de entonces, Kirio quiere ver la cara de miedo de las personas, su miedo y su desesperación, y cuando entró a la escuela conoció a Val, con el cual tuvo una relación de maestro y aprendiz, además de que tenían el mismo pensamiento. Luego, cuando Kirio empezó con su plan, esperaba ver la cara asustada de Iruma, pero a este no le importó su pasado y se centró en destruir la máquina antes de que los fuegos artificiales mataran a todos. Así que Iruma saltó por la ventana y usando la magia de su anillo rompió la barrera de Kirio, salvando a todos y dándoles un espectáculo de fuegos artificiales. Kirio había perdido e Iruma quedó inconsciente, pero en ese momento los restos de los fuegos artificiales iban a destruir a la escuela, pero en eso llega Sullivan para salvarlo. Después del espectáculo, los maestros buscaron a Kirio y lo entregaron a la policía, dejaron libre a Sullivan y luego la escuela aplaudió a Iruma, el cual le dio crédito a todo su grupo, y todos estaban felices. Después
pues continuó el festival donde Iruma pasó un gran día con su familia. Además de que Ópera se robó todos los premios de todos los Bátoras. También conocemos a la familia de Clara y a la madre de Ash. Y ya para terminar, anunciaron a los ganadores de los Bátoras, pues les daban premios a los 3 mejores, en el cual el primer lugar se lo ganó el Bátora de Megafonía, por su gran ayuda. Iruma no ganó ningún premio, pero en eso Kalego creó un premio para él y le subió el rango a 3. Pero Iruma notó que ahora llamaba mucho más la atención, pues ganó mucha más fama. Después, este regresa a su vida normal, y un día que estaba con Amerie, fueron interrumpidos por su padre, el cual habló con Iruma y le preguntó si lo habían secuestrado, y si lo tenían en contra de su voluntad, pues si era así, él podría sacarlo del infierno. Iruma pensó sobre su vida, y de cómo había mejorado, desde que llegó. En eso, Amerie los interrumpe y se muestra coqueta con Iruma, cosa que no le gustó a su padre, así que preguntó por su relación, y ya que Amerie no quería decirle la verdad, le dice que hablaban de amor y su futuro. Azazel piensa mal y cree que Iruma está coqueteando con su hija. Luego conocemos a las Demo Idols, las cuales ayudaban a calmar el ciclo de maldad de los demonios. Una de las más famosas es Chrome, quien en realidad es una de las compañeras de Iruma, Keroli, la callada del salón, y su objetivo era hacer promoción en la escuela, pero con la llegada de Iruma su plan fracasó. A causa de ello, ganó un gran odio hacia él. De vuelta con Iruma, él estaba con sus amigos hasta que lo llamaron los del club de Megafonía, quienes le regalaron entradas al concierto de Chrome. Este va y se termina divirtiendo, además de que le dan un pase para que la conozca. Mientras Chrome cantaba felizmente, ve a Iruma y esa felicidad se acabó, y más cuando se enteró de que era uno de los chicos que ganó el sorteo. Al inicio trata de mantener su personaje, pero en su camerino había muchas cosas de la escuela, pero Iruma ya sabía que ella era Keroli. Además le dice que la admira por no ser famosa en la escuela. Esto enoja a Keroli, porque ella se esfuerza para ser conocida, pero no lo logra. En eso se desmaya, lo que asustó a los productores, pues tenía otro concierto, y todos se iban a enojar. Al final, el grupo improvisó e Iruma junto a sus amigos se ofrecieron a ser de idols de reemplazo, mientras Keroli se recuperaba, y es entonces que vemos a Iruma y Ash vestidos de chicas. Todo mientras Keroli tenía recuerdos de cuando decidió volverse una idol. Luego esta despierta gracias a que su familia le ayudó con su problema y le dejaron una carta de apoyo. Ya con su energía recuperada, da un concierto junto a Iruma y todo termina bien, aunque de nuevo Iruma terminó destacando más que ella. Además de que en el concierto se encontraba Amerie, quien al ver a Iruma con vestido sospechó de que era él. Al final, vemos como Clara y Ash, al ver un poco decaído a Iruma, querían darle un regalo y decidieron hacerle comida. Iruma terminó probando sus platillos y le terminó gustando todo, terminando así la primera temporada de este grandioso anime. El anime continúa con una mañana bastante tranquila para Iruma, pero en un momento apareció una sombra en el anillo de Iruma, y esta era el monstruo devorador de magia, y resulta que ahora puede hablar. E Iruma, para que nadie lo viera, ya que estaban en el pasillo, lo terminó llevando a un salón vacío para hablar con él, pero al hacerlo, esta sombra se empezó a quejar de todo lo que le ha hecho pasar, y más por el cómo lo alimenta con demasiado poder mágico, y lo terminó soltando de golpe. Iruma le terminó explicando que era porque no sabía controlar la magia, y debido a eso la sombra le termina enseñando. Él le enseña que la magia es imaginación, así que le pide le dé una nueva forma, y con un hechizo que le había enseñado lo transformó en un mayordomo cíclope, el cual se terminó llamando Aris. Después vemos que Amerie no deja de pensar que la misteriosa idol del concierto era Iruma, por el gran parecido que tenían, pero sigue pensando que es imposible y que solo era su imaginación. Pero al patrullar la escuela se encontró a Iruma con un vestido, pues en ese momento estaba practicando el hechizo de transformación en él mismo. Iruma le trató de explicar a Amerie que su anillo podía hablar y que le había pedido que cambiara su vestimenta, pero al escuchar eso, Amerie se asustó, pues en el inframundo los anillos no hablan, y se preocupó más de lo que ya estaba. Después de eso, Amerie salió corriendo, y es en ese momento que Aris aparece, e Iruma le reclama el hecho de que lo había dejado como un mentiroso, pero Aris le explicó que no salió del anillo porque no quería que supieran sobre él, ya que no sabía lo que podría pasar si lo descubrieran, además de que no quería destacar al igual que Iruma, y gracias a ello Iruma lo terminó entendiendo un poco. Luego de todo eso, Iruma estaba decidido a arreglar las cosas con Amerie y buscar información acerca de Aris. Primero le preguntó a su abuelo, pero reaccionó igual que Amerie. Después fue a la biblioteca, en donde tampoco encontró mucha información sobre Aris, pero al recordar todo lo ocurrido en la primera temporada, Iruma se dio cuenta de que Aris había
había evolucionado cada vez que él subía de rango, y debido a ello se propone a subir de rango para que Aris evolucione. Al día siguiente, Iruma se topó con Keroli, quien le pidió que se ponga un vestido de idol nuevamente, pues muchos estaban interesados en la idol misteriosa, pero cuando le estaba poniendo el vestido a Iruma casi por la fuerza, aparece Amerie, quien se sorprende y se enoja al punto de llevarse a Iruma al salón del consejo estudiantil, donde le termina explicando que su Báttora será clausurado temporalmente y que podrían recuperarlo cuando todos los de su Báttora sean rango DAT, pero mientras lo consiguen, cada miembro será llevado a un Báttora diferente, resultando que Iruma estaría en el consejo estudiantil junto a Amerie. Iruma estaba bien con eso, pero cuando llegó el día de unirse oficialmente, vio que todo era súper estricto, además de ver todo lo que trabajaba Amerie, y se terminó acostumbrando a sus compañeros, pero lo que más le dolió de todo lo acontecido es que la comida que le daban era súper poquito, pues es bien sabido que Iruma come muchísimo, y de eso a comer solo un pequeño frijol es un cambio bastante radical. Después, cuando patrullan los salones, una persona misteriosa le terminó lanzando un hechizo a Amerie, el cual la convirtió en una chica totalmente opuesta a lo que era. Luego vemos que aparece Ronobé, presidente del Báttora de Disciplina, quien al ver a esta nueva Amerie buscaba la presidencia del consejo. Por lo tanto, terminaron realizando elecciones en las que tendrán que convencer a los estudiantes de votar por Amerie, aunque Ronobé tenía ventaja, ya que aparte de ser extrovertido, tenía el poder de su linaje familiar, el cual era el carisma. O sea, tenía el poder de hacer que todos quisieran voltear a verlo. Incluso se cree que él es el responsable del cambio de Amerie, pues quiere su lugar en el consejo. Mientras tanto, Amerie estaba en problemas, pues su nueva yo no podía recitar bien su discurso, haciendo casi imposible ganar, pero Iruma terminó hablando con Amerie, diciéndole que no le importa qué personalidad tenga, pues creía que era una mujer maravillosa de cualquier forma, y justo esas palabras terminaron despertando a la verdadera Amerie, y luego de ello ganaron las elecciones, y gracias a todo eso, Amerie se dio cuenta de que siente algo por Iruma. Después, este y su grupo descubre al responsable del cambio de Amerie, quien resultó ser un chico de segundo año, el cual era súper fan de Amerie y que quería verla en otras facetas. Después, Amerie se terminó disculpando con Ronobé por sospechar de él y le ofrece un puesto en el consejo, además de que le devuelve el Báttora a Iruma y a sus amigos. Luego de eso, Iruma pasó tiempo en casa y en un momento le dijo a Aris que le gustaría saber más sobre los demonios, y debido a eso, Aris hace que Iruma experimente un ciclo de maldad, así que al día siguiente, Iruma despierta, pero este era un nuevo Iruma, totalmente opuesto a lo que era. Incluso esto terminó asustando a Ópera y a su abuelo, pues era casi un angelito y ahora es un rebelde sin causa. Después va a la escuela con sus amigos, los cuales también quedaron sorprendidos por el cambio. Ya en la escuela, todos deducen que está en su ciclo de maldad, e Iruma ve como otras clases tratan de forma desagradable a su salón, por lo tanto decide que hará que cambien de aula, así que junto a sus compañeros fue a hablar con Kalego y le terminó pidiendo la Royal One, un salón que había sido utilizado por el antiguo rey demonio. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el video. Pero Kalego se terminó negando, ya que no los consideraba dignos. Pero debido a la presión de Iruma, Kalego le promete que si conseguían el permiso de todos los profesores en 3 días, se les permitiría usar la Royal One. Iruma acepta el reto y se va junto a sus compañeros a planear todo. Pasan los días y logran recolectar casi todos los permisos, y una vez que los consiguen todos, van donde los profesores, pues solo le falta la del profesor Kalego, quien les había dicho que les daría su permiso solo si primero obtenían todos los demás. Llegan al salón y le dan los permisos a Kalego, pero este le dice que no los firmará, pues él contaba con los permisos de todo el personal de la escuela, cosa que claramente no consiguieron. Pero cuando todo parecía perdido, aparecieron todos los trabajadores de la escuela a darle sus permisos a Iruma, pues pensaban que los podrían necesitar, ya que era lo menos que podían hacer por alguien tan bueno y amable como Iruma. Y este es un bonito momento, ya que nos deja una gran enseñanza, y es así como Iruma y el resto consiguieron todos los permisos, incluidos el de Kalego, así que terminan abriendo la Royal One, que deja impresionados a todos, y más a As, pues al Iruma sentarse en el trono que había en el salón, As pudo ver en él al rey demonio, y a él como su fiel sirviente. Después de eso se acercan las vacaciones,
vacaciones, pero antes debían hacer unos exámenes y Kalego terminó empeorando todo, pues les dijo que podrían quitarles el aula si no aprobaban todos, y eso preocupó a Iruma, pues al ser humano todo era bastante complicado para él, así que le pide ayuda a sus amigos quienes aceptan ayudarlo, pero al hacerle preguntas vieron que era malísimo en todo, menos en la materia de seres fantásticos, el cual básicamente es investigación sobre el mundo humano, y obviamente él sabía muchísimo, y al ver esta materia le terminó dando curiosidad, por lo que terminó visitando la clase del profesor Baram, quien era el que más sabía sobre los seres fantásticos, pero para la mala suerte de Iruma, Baram descubrió que es humano, ya que no tenía alas, así que lo lleva a la sala de profesores para examinarlo, pero al mostrarle a los demás, a Iruma le aparecen unas alas diminutas, las cuales eran cosa de Aris, para poder cubrir a Iruma. Debido a esa confusión, Baram se disculpa y después de pasar algo de tiempo juntos, Iruma descubre que es buena persona, por lo que decide confesarle que es humano. La noticia terminó impactando a Baram, quien duda un poco al inicio, pero al final le termina creyendo y le promete guardar su secreto. Luego llegan los exámenes e Iruma los aprueba gracias a las lecciones del profesor Baram, y para celebrar, los chicos se van al karaoke mientras las chicas hacen una reunión junto a Amerie. Además, nos enteramos que Kalego y Baram eran amigos desde la escuela, además de ser los únicos demonios de rango 8 en la escuela. Luego vemos que faltan unos días para las vacaciones, y el director le encarga a Kalego que visite las casas de sus alumnos para conversar con sus padres. Este lo hace a regañadientes y pasan muchísimas cosas, y entre ellas nos enteramos que Ópera y Kalego habían estudiado juntos, pues en la escuela a Kalego lo confundían con Ópera, además de que a Ópera le gustaba molestarlo, incluso aún en la actualidad. Luego comienzan las vacaciones y todos van a un parque de diversiones, y Sullivan le pide a Kalego, Baram y Ópera que los acompañen, pues se preocupa por Iruma. También terminan invitando a Amerie. Dentro del parque se dividen en 3 grupos, las chicas con Ópera, algunos chicos con Kalego e Iruma y los demás junto a Baram, en compañía de Ronobe, quien es hijo del dueño del parque y andaba por ahí, así que se les terminó uniendo. Una vez divididos, todos se divierten, pero en un momento Iruma se terminó perdiendo, pero gracias a una chica medio extraña que lo ayudó, logró reencontrarse con su grupo. En eso vemos que bajo el parque estaba la cárcel de los demonios, y donde se encontraba a Kirio, quien es ayudado a escapar gracias a los 6 dedos, un grupo de criminales muy famosos en el inframundo. El plan consistía en sacar a Kirio de la cárcel invocando a 3 bestias para que causen destrozos en el parque. Todo esto lo llevaron a cabo, pero no contaban con los 3 grupos y sus profesores, los cuales derrotaron a las 3 bestias, pero cuando todo parecía finalizado, las 3 bestias se fusionaron creando una poderosa bestia que ni los profesores y Ópera podían con él, así que deciden ocultarse y ven como la bestia comienza con su autodestrucción, la cual destruiría casi todo el parque, y justo apuntaba a donde estaban todos los demonios reunidos, en un concierto con Keroli o más bien Chrome, pero en eso Ronobe termina captando su atención y le apunta a él, aunque en el último momento Iruma se puso frente a Ronobe y gracias a Aris, quien se comió toda la magia de la bestia, lograron salvar a todos. Mientras tanto, los 6 dedos lograron sacar de la cárcel a Kirio y descubrimos que Kirio es el líder de este grupo. Luego vemos que el dueño del parque les agradece a los chicos por salvar el parque y les hace un desfile, en el cual Kirio logra ver a Iruma y quiere ir con él, pero al final se va. Luego Sullivan llega al hotel para ver a Iruma y ya por la noche les preparan un banquete, pero Iruma y Amerie se terminaron encontrando en la azotea, en la cual Amerie le pidió a Iruma una cita, la cual este aceptó. Días después, los dos van a las piscinas y ven un espectáculo increíble, pero en el transcurso vemos que Amerie seguía instrucciones de un manual de amor, o sea, su manga, pero Amerie no lograba cumplir su manual y todo le salió contrario a lo que esperaba. Incluso temía que Iruma la viera de manera ruda, pero al final Iruma le dice que la cita había sido muy divertida. Al día siguiente, Iruma pasó el día con su abuelo, fueron de compras y pasearon por distintos lugares. Además, en esa salida se dio cuenta de lo importante que era su abuelo para el inframundo, al ser uno de los 3 grandes, y esto hizo que Iruma le preguntara cómo alguien podía convertirse en rey demonio, y su abuelo le contestó que debe ser aprobado por las 13 coronas, y que cuando alguien se convierte en el rey demonio, el inframundo se moldea a su personalidad, y que si él quería hacerlo, tenía todo su apoyo para que sea el nuevo rey demonio, finalizando así esta segunda temporada.
El anime continúa con el regreso a clases. Ya una vez dentro de la Royal One, el profesor Kalego les dice que si no suben hasta el rango 4 antes de acabar el año, les quitarán el aula. Pero para su suerte, pronto sería el evento de la cosecha, el cual les ayudará a subir de rango. Kalego, para ayudarlos, hizo unos grupos y les asignó maestros para ayudarlos a mejorar sus habilidades. Entre estos grupos, Iruma terminó con Shax y estaría con el maestro Robin. Todos los alumnos trabajaron con su respectivo maestro y se veían muchas mejoras. Pero Iruma terminó siendo entrenado por la hermana de Robin, Bashiko, una chica bastante grosera que solo utilizó a Iruma y Shax como sirvientes. Pero este último no aguantó mucho y decidió retirarse para que el maestro Robin lo entrene, dejando solo a Iruma, el cual pensaba que todo era parte del entrenamiento, pero Bashiko solo quería explotarlo y hacer que se vaya, pues no quiere entrenarlo, ya que en el pasado cada discípulo que tuvo no soportaba su entrenamiento a pesar de todos sus esfuerzos, y esto causó que estuviera cansada de enseñar. Pero Iruma prometió esforzarse sin importar qué tan difícil sea el entrenamiento. Bachiko escucha esto y decide iniciar dicho entrenamiento. Más adelante vemos que esta admira enormemente a Sullivan, ya que en el pasado la motivó a seguir adelante. Además, este le termina revelando a Bachiko que Iruma es humano y por eso quiere que ella lo instruya. Luego vemos que la habilidad de Bachiko son las flechas mágicas, un ataque que nunca falla, el cual le enseña a Iruma para que lo use. Primero debe construir un arco, así que van por materiales al Bátora. En ese lugar, Bachiko demuestra que puede hacer un arco con cualquier cosa que Iruma también logra, pero Bachiko quiere que haga un arco único, por lo que lo deja solo. De ahí pasamos a los otros alumnos. Nos muestran cada uno de sus entrenamientos, los cuales eran muy diferentes. Regresamos con Iruma, quien le pide ayuda a Ari para usar su magia y así crear su arco, cosa que sí le terminó ayudando bastante. Pasan varios días en los cuales Iruma aprende a usar las flechas a la perfección, pero en su entrenamiento se acabaron los materiales, dejándolo solo con 2 flechas para el festival. Llega el día y todos los de primer año participarían, y solo los primeros lugares pasarían de rango. La única regla es que no pueden atacarse entre sí o serán descalificados, aunque también podrían retirarse. Todos pensaban que los primeros eliminados serían la clase de inadaptados. En eso, estos aparecen bastante cambiados debido a sus largos entrenamientos. Más tarde, nos dicen que el festival es una prueba de supervivencia, el cual dura 4 días. Antes de iniciar, los profesores hablan sobre una planta legendaria cuyo valor es de 100.000 puntos. Después de esto, comienza el festival y cada grupo va a una zona diferente a cosechar plantas y conseguir animales. Es en eso que vemos algunos alumnos que quieren sabotearlos. Vamos con Keroli, quien gracias a su entrenamiento usó su atractivo de idol para dominar a todos los animales. A su lado está Kamui, quien le traduce todo lo que dicen. Luego Jazz y Aloker, los cuales en su entrenamiento aprendieron cómo trabaja el bajo mundo. Fue un entrenamiento difícil, pero gracias a ello aplicaron todo lo que aprendieron en la cosecha. Ambos robaron y estafaron para conseguir puntos, casi llevándolos hasta la victoria. Pero eso pronto cambiaría. Vamos con Iruma y Shax, quienes se centran en sobrevivir, pero no ganan puntos. Y al ya casi acabarse el tiempo del festival, la única opción que les queda es buscar la planta legendaria. Pero se topan con Clara y Elisabetta, quienes con sus encantos roban las cosechas de los otros, por lo que le quitan a Shax una que tenía guardadas. A todo esto, Iruma fue absorbido por el traje de Clara, el cual tenía un mundo donde puede hacer lo que quiera con Iruma, o más bien Iruma Chibi. Ambos juegan por varias horas, hasta que Iruma le dice que le gusta pasar tiempo con ella, y eso es mutuo, pero son interrumpidos, e Iruma al salir se dio cuenta de que perdió un día entero, además de que se dio cuenta de que Clara había absorbido su magia. Llega la noche y los peligros aumentan, aunque los profesores vigilan la zona, y cuando rescatan a un alumno, este es eliminado. En eso vemos que en medio del bosque hay un castillo creado por Agares y Goemon, también a unas chicas que se colaron y terminaron llamando amigos para refugiarse. Luego nos muestran que Agares y Goemon fueron amigos desde el inicio de año y nunca se separaban. Luego vemos como todos forman un grupo que solo se centrará en sobrevivir y las cosechas que consigan serán de los inadaptados. Vamos con As y Samno, quienes se cruzaron con los hermanos Dorodoro, los cuales repitieron el año por sentir el terror de la guerra y se fueron a un campo de batalla. Casi morían, pero fueron salvados por un comandante que les enseñó a pelear y a engañar, pero este tuvo que retirarse para enseñarle a unos estudiantes de la escuela. Estos buscaron información sobre ellos y descubrieron que eran As y Sabnok. Estos quieren recuperar a su maestro y para ello quieren derrotarlos, por lo que competirían por una fruta que tiene muchos puntos. Al inicio los hermanos insultan a los chicos para que ellos los ataquen primero, pero As y Sabnok descubren que el poder de estos chicos es la manipulación, con la que pueden provocar la ira de los demonios y conseguir que los expulsen, por lo que evitan escuchar
escucharlos y funciona, hasta que uno le dice a Ash que Iruma es un fracasado. Esto lo enoja y usa una técnica prohibida que Varan les había enseñado. Esto hace que su poder aumente 1000 veces más. Al verlo así, los demonios se asustaron y antes de que Ash fuera expulsado, Sabnok lo detuvo tal cual les había enseñado el profesor Varan, la cual era una palabra clave, que en este caso era Iruma. Gracias a esto, Ash vuelve a ser normal, dejándolos como ganadores y los cuatro deciden seguir jugando. Pasamos con Iruma, quien sigue buscando la planta y deduce que los animales saben dónde está, por lo que va con Kamui y Keroli, pero esta los toma como prisioneros por entrar a su territorio. Estos le dicen que solo quieren un poco de información. Esta accede a cambio de que se vistan de idols y canten. Ellos lo hacen y les dan la información necesaria sobre la semilla de la planta legendaria y van a buscarla. Luego pasamos con Amerie y el consejo, quienes buscan alumnos en problemas, aunque Amerie solo quiere ver a Iruma. Luego le terminan informando de un escándalo en la carpa de eliminados, pues estos hicieron apuestas para ganar dinero, todo organizado por Jazz y Aloker, quienes fueron eliminados porque Jazz vio a su hermano, al cual odia y quiere golpearlo. Al hacerlo se topa con Orobas, el segundo mejor estudiante de primer año, quien usó su habilidad Trauma para crear ilusiones y expulsar a los demás. Su objetivo es eliminar a los inadaptados, ya que tiene celos de que logran destacar fácilmente, aunque una parte de él quiere competir limpio, pero algo lo incita a hacerlo, o más bien alguien. Esto le parece sospechoso a Aloker, quien junto a Jazz crea la casa de apuestas para ver de cerca a Orobas. Regresamos con Iruma y Jax, quienes siguen la pista para encontrar la semilla y la maceta necesaria para crear la planta legendaria, pero para ellos se separan con las pistas necesarias. Iruma encuentra una estatua que lleva a una mazmorra secreta donde se encuentra con Nafra, un alumno mudo, quien también está buscando la semilla, pero quedó atrapado. Iruma piensa si salvarlo o no. Ari le dice que lo deje, pero Iruma igual lo termina ayudando y ambos continúan juntos. Estos logran encontrar la semilla, pero estaba siendo vigilado por un guardián, quien les ordena que cuenten una historia entretenida si quieren la semilla. Iruma lo hace, pero eso no entretiene al guardián, pues sabe todo sobre el inframundo, por lo que Iruma junto a Nafra recrean la historia de amor del manga de Amerie. Esto resultó pues el guardián les da la semilla y ya con ella Iruma junto a Nafra deciden salir de la mazmorra, pero en el camino se topan con Orobas y su secuaz. Estos utilizan el trauma de Iruma, el cual es regresar con sus padres, quienes solo lo explotaban. Debido a eso, este termina cayendo al precipicio con la semilla y cuando despierta ve que se había lastimado una pierna y no fue más grave gracias a Ari. En eso ve una ilusión donde todos descubrieron que es humano y nadie lo quiere, también que lo regresan a la tierra e Iruma se queda solo, pero este termina reaccionando y sabe que eso jamás pasará, porque él volverá con sus amigos y familia, pues su ambición es protegerlos. Es en eso que utiliza el hechizo que le enseñó Bachiko y vence el trauma de Orobas. Después llega Nafra para ayudarlo y como Iruma no tiene alas, Nafra usa una semilla para que escale. Vemos que este tiene habilidades con las plantas, mientras Iruma no puede subir por su pierna lastimada hasta que usa un poco de su sangre, haciendo que la planta crezca e Iruma sale de la mazmorra junto a la semilla. A todo esto, Jax encuentra la maceta, luego de pasar por varias pruebas. Al salir grita que tiene la maceta legendaria, pero en eso anuncian que esta maceta vale 20.000 puntos, dejando a Jax como el blanco principal de todos. En su escape se topa con Elisabetta, pero no cae en su trampa, aunque esa le termina diciendo que lo odia y es un asco de persona, lo que logra desmayar a Jax. En eso Iruma lo encuentra y este le cuenta todo lo ocurrido. Le dice que no quiere continuar e Iruma analiza la situación y nos muestran que el culpable de todo fue Orobas, quien en ese momento ya había cambiado la maceta por puntos. Iruma, para asegurarse, decide ir con Elisabetta para saber si hasta aún tiene la maceta, pero no sería fácil, pues ella y Clara hicieron una alianza con Keroli para atacar el castillo de Agares. Pues mientras estos buscaban la semilla, ambos grupos iniciaron una pelea por sus cosechas. La batalla empeoraba con el tiempo. En eso, Iruma y los otros llegan con Elisabetta, pero descubren que esta no tiene la maceta, aunque llega Kamui, quien dice que los animales notaron la presencia de Orobas, quien está atacando a los inadaptados. Gracias a eso, Iruma entiende que Orobas es quien quiere eliminar a los inadaptados, pero justo notan que Clara no está con ellos, y es porque Orobas la tomó como su siguiente víctima, aunque Jax utiliza su poder para encontrarla, pero Orobas estaba cerca de ella. Estos no tienen mucho tiempo, pero Keroli les presta sus bestias para ir más rápido. Pero justo en eso, Orobas usa su poder con Clara y muestra que su temor es que Iruma deje de ser su amigo, y cuando esta estaba a punto de desmoronarse, Iruma usa su segunda flecha para salvarla, lo que provoca el enojo de Orobas porque están arruinando su plan, así que va a atacar a Iruma, pero llega Ash, quien ataca a Orobas descalificándolo, aunque eso no le importa. Él solo quiere acabar con el hombre que quiso dañar a sus amigos.
amigos. En eso, Orobas desaparece y vemos que tiene un secuaz que lo está manipulando, diciéndole que ataque a los inadaptados. Luego nos revelan que este es un espía para vigilar a Iruma, ya que Bash quiere saber sobre él y así deshacerse de Sullivan. Orobas despierta y su ayudante le da plantas de alta calidad para que gane. Esto le parece raro, ya que siente que estuvo siendo controlado por algo maligno. Regresamos con Iruma, quien aún quiere conseguir la maceta. En eso llega Aloker, quien revela que engañó a Orobas para que le dé la maceta y también fue quien le dijo a Ash que sus amigos estaban en peligro. Este le da la maceta a Iruma y siembran la semilla, pero no crece con absolutamente nada, aunque recuerdan el hechizo que les enseñó la maestra de botánica, pero necesitan mucha magia, así que le piden ayuda a Clara y Nafra, por lo que los cuatro juntos consiguen la planta legendaria. Además vemos a Delkira detrás de Iruma. Termina la competencia y los inadaptados consiguieron muchos puntos. Iruma y Shax llegan y todos pensaban que no era la planta hasta que los expertos confirmaron que sí era. Ambos consiguen 100.000 puntos y anuncian a los ganadores. El primer lugar fue Orobas, pero este no estaba satisfecho porque todo fue manipulado, ya que él no quería lastimar a nadie, y mucho menos a los inadaptados, pues los admiraba. Todo fue porque fue incitado a atacarlos. Luego vemos que Jazz dice que la puntuación está mal porque no habían contado la maceta. Los maestros arreglan el error e Iruma y Shax son los ganadores, mientras Orobas fue alabado y comprende que no necesita ser el mejor para destacar. También vemos que los hermanos Dorodoro se habían equivocado de alumnos, pues al maestro que buscaban no era Baram, sino al maestro de Jazz y Aloker. Más tarde vemos que la planta legendaria les habla diciendo que todo el tiempo que trataron de encontrarla estaba previsto, pero si no hacían una cosa todo sería en vano. Además revelan que Nafra es un miembro del consejo que cuidaba a los buscadores de la planta. Si no los salvaban de la mazmorra no habrían encontrado la semilla, pues él contaba con una pieza especial. Luego la planta explota y aparecen cerezos. Horas después suben los rangos de Iruma y Shax, quienes son ascendidos a rango 4, mientras que el resto solo suben un rango más. Pachiko felicita a Iruma, quien vuelve con sus amigos y más tarde regresa a casa, mientras los maestros buscan al infiltrado que manipuló a Orobas. Robin logró dañarlo, pero escapó para reunirse con Bash y Kirio. Este les cuenta sobre Iruma, dándoles el conocimiento de que es humano, lo que hace pensar a Bash que con eso podrá deshacerse de Sullivan. Luego vemos como Iruma celebra con Shax y conocemos a su hermana. También como Amery hace galletas junto a Iruma y él como Ash invita a sus amigos a su casa para pasar la tarde. La pasan bien hasta que Iruma recuerda su trauma y se pregunta qué pasará si revelara a sus amigos que es humano. Los llama para hablar, pero solo les dice que son los mejores amigos que podría tener y que no lo cambiaría por nada. Por último, vemos a ese compañero de Iruma del que no sabemos nada, pero que será muy importante en la próxima temporada. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.